Hello chicos, la casa de los famosos. Vamos a ver este video donde esta patarrajada descerebrada fue la que le hizo la pregunta a Aaron Mercury. Una pregunta fuera de lugar, fuera de tono. Se notó que fue para molestar, para ponerlo en evidencia, cosa que se me hace súper mal de estos tiempos, que cualquier patarrajada como esta mujer, que es una prepago, con P mayúscula en la frente, puede arruinarle un proyecto, un trabajo a una persona que sí está trabajando, que sí se está esforzando, que sí está haciendo algo que vale la pena. O sea, no puede ser que una persona que no sirva para nada dañe lo que está haciendo una persona que sí está haciendo algo. Yo no le presto oídos a la gentuza que no vale nada, a la gentuza que no ha hecho nada con su vida. De hecho, primero, para yo poner atención a lo que me dicen, veo que esa persona ha hecho con su vida. Si no ha hecho nada, ¿cómo le voy a prestar yo oídos a una persona que es una X, que es una miércoles? No puede ser. Entonces, vayamos escuchando lo que ella va diciendo y vamos reflexionando. Hago responsable a Aaron Hernández González de cualquier cosa que me llegue a suceder. Hace responsable a Aaron de cualquier cosa que le llegue a suceder cuando él no sabía ni que ella existía en este mundo. Primero. Segundo, ella está, que todo el mundo la odia y bien merecido lo tiene por metiche, por lengua floja. Nadie la mandó a andar opinando donde no la habían llamado, en un tema que ella ni sabe, porque ella no está en la casa. Entonces, él no tiene la culpa de que ella sea una igualada de miércoles. Sigamos. Que ni a las mercuritas ni a él le gustaría que se le posicionaran y le dijeran las cosas que le dice a Dalila, muy pasivo-agresivas en los posicionamientos. Esa palabra pasivo-agresivas es de la gentuza de hoy, ¿verdad? De la gentuza de cristal, que uno no puede decirle nada, que uno no puede decirle sus verdades claras y bien puestas como se lo merecen. Porque la gente solo así entiende. La gente no entiende bonito, la gente no entiende con buenas palabras. No, a la gente hay que hablarle claro y pelado. Entonces esa palabra pasivo-agresivo se me hace tan ridícula. Exactamente, esa es la palabra, ridícula. Sigamos. Además, a pesar de que han tenido piques, Dalila jamás ha sido agresiva con él en un posicionamiento. Desconozco si Aaron lo hace por decisión propia o por presión del señor Alexis. ¿Ella cómo sabe que Dalila no ha sido dura en los posicionamientos? Claro que ha sido dura enfrente y atrás, porque es una mujer doble cara, hipócrita, tóxica y que, repito, quiere que todo vaya al ritmo que ella quiere y toque. Él no, él sí es frontal, él sí habla de frente. Ella sí es una hipócrita doble cara. Entonces, ¿esta cómo asegura algo si ella no está ahí? Si ella no está ahí. Me da igual. Entiendo perfecto que sus metiendo a Alexis. Metiendo a Alexis. Ya esa cantaleta ya aburrió. fans con los ojos cerrados irán tras de él, pero creo que estaría bueno preguntarse si realmente todo lo que hace y dice está bien. Yo creo que hay que preguntarse mejor por qué las fans lo siguen a él con los ojos cerrados y por qué ella está más sola que la una. Por qué ella no tiene seguidores, por qué ella solo sus papás la conocen. Porque no tiene nada que aportar, no tiene nada bueno que dar. Entonces por eso es una X. En cambio, Aaron sí tiene algo que aportar y por eso tiene millones de seguidores, porque yo no creo que alguien que tenga millones de seguidores no tenga nada que aportar. Y está loca, mira para arriba, no sé, hasta miedo me da. Siguen hablando de las preguntas. No lo superan, se parecen a ustedes. Se parecen a ella, que es una igualada corriente. Hace poco, Aaron llamó un lastre a Dalila por la situación en la que está. Creo que si yo fuera ustedes, no haría el mínimo esfuerzo por intentar defender algo así. No se trata de defender, se trata de ser realistas. Todo el mundo habla del mueble de Alexis, incluso del mueble de Aaron. Mueble es la Dalila. Desde que se cayó es un estorbo en esa casa. Incluso Elaine tuvo que jugar por ella. ¿Quién ha visto eso? Todo el mundo ayudándola. Yo, como yo no sirvo para la hipocresía, yo no la hubiera ayudado jamás. Y sin embargo, los de noche, sabiendo que ella es una hipócrita doble cara y que les mete el cuchillo por la espalda, le ofrecían ayuda. Sí es un mueble, ella sí es un mueble, sí es un estorbo. Ella sí no debería de estar ahí porque no hace nada, ya no hace nada. Es una inútil, no puede limpiar, no puede barrer, no puede hacer nada. Es una inútil, es un estorbo, es una carga. Así que sí no debería estar ahí. Sigamos. Pero bueno, afortunadamente yo no pertenezco a ningún club de fans, pero respeto los gustos ajenos. Al parecer, él tampoco dimensiona lo peligrosas que pueden llegar a ser sus fans. Peligrosas que pueden hacer sus fans, peligrosa que puede ser la gentuza envidiosa como tú. Porque no brillas, porque no brillas ni vas a brillar con esa cara que tienes. En cambio, Aaron sí brilla y de hecho ahora está brillando hasta más. Y hablando de la Dalila, miren esta foto. Esta mujer, ¿verdad? La patarrajada que acabamos de escuchar, dice que Aaron le dijo que no sé qué. Miren, ella misma no se da a respetar. ¿Qué es esto? Todos sabemos que es una mujer recorrida y que por eso le tiene envidia a Mar. ¿Por qué le tiene envidia a Mar? Porque Mar tiene un esposo, no concubino, esposo, tiene sus hijitos, es una mujer de respeto. En cambio esta no, esta ha tenido amantes, un pijo de amantes. Miren el Derbez, se casó con la Alessandra, con esta no, a esta solo le dan vuelta.
Solo le dan vuelta y la dejan. Por algo será. Yo si fuera hombre haría lo mismo. Esta vieja es inaguantable. Entonces, o sea, si una mujer no se da a respetar, imagínense, ¿ustedes creen que esto es de una señora respetable ir a hacer estos shows? Miren esto. ¿Ustedes creen? Pero ni yo, que soy instructora de yoga, me pondría a hacer estos disque estiramientos. Imagínense qué vergüenza, o sea, siento vergüenza ajena. O sea, si esta mujer ella misma no se da su lugar, ¿cómo se la va a dar otro? Todos sabemos que está más recorrida que la Avenida del Ángel, no sé si así se llamará. Yo estuve ahí y hay tráfico a toda hora, que pasé como 2 horas en el tráfico. Entonces todos sabemos que esta mujer está más recorrida que una calle de esas de México en hora pico. Pero si ella no se da a respetar ella sola, ¿quién la va a respetar? Entonces no, a mí me parece que el Aarón fue súper respetuoso, lo que pasa que no es hipócrita como ella, y esta pata rajada, prepago, métanse a sus redes, ahí la van a ver bailando, fiestando, haciendo cero algo de provecho. Se quiere colgar de la fama de él, pero no va a poder porque se nota que no tiene nada bueno que ofrecer. Y cuando una persona no tiene nada bueno que ofrecer, aunque haga y deshaga, no la van a voltear a ver. Así es y punto.